¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este día número 17, en el cual estaremos viendo el tema de orar utilizando la composición del lugar. Esta metodología, ¿no? Que estábamos hablando el día de ayer. Entonces, primero vamos a revisar un poco sobre cómo o de qué se trata, ¿no? Esta, esta forma, esta metodología de oración también se le conoce muchas veces como la aplicación de sentidos, ¿no? Es poco conocida, me parece, ¿no? Dentro de repente de círculos formativos, de comunidades ignacianas, de repente sí se conoce, pero en general, dentro del general de la iglesia, de repente no tanto, ¿no? Eh, Igual creo que toca algunos puntos que de alguna forma uno como que conoce, pero que de repente no se han explicado de forma tan explícita. Entonces, ¿cómo consiste o en qué consiste esta aplicación de sentidos, esta aplicación de la composición del lugar, ¿no? En esencia, ¿no? En resumen, implica el pasar los cinco sentidos por la imaginación durante el momento de la oración. Entonces, más allá del tema del cual estemos orando, porque en realidad lo tomamos como una metodología, porque se puede aplicar diferentes modos de oración. Entonces, yo puedo hacer composición del lugar dentro de mi lectio divina, dentro de mi oración personal, de repente incluso dentro del rosario y así, ¿no? En diferentes espacios. Em, entonces, utilizo estos cinco sentidos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo en una lectio divina, ¿no? Un pasaje particular, por ejemplo, el nacimiento del niño Jesús, ¿no? Entonces, aplico esos sentidos primero para ver a las personas y el lugar. Entonces, me imagino, ¿no? También puedo ayudarme de repente de imágenes en una primera instancia, si es que no tengo noción de cómo podría haber sido el suceso. En el caso del nacimiento del niño Jesús, creo que sí, porque todos hemos probablemente tenido en nuestros hogares esos nacimientos, ¿no? Que se arman en casa. Entonces sabemos más o menos cómo está compuesto, ¿no? Ver a las personas, ¿no? Quiénes están ahí, el niño Jesús, si es que ya nació o no, que está en el pesebre, María, José, eh, el burro, creo que también hay por ahí una vaca, los pastorcitos, los reyes magos, las ovejas, los ángeles, ¿no? Ver quiénes están ahí, cómo se ve el lugar también, ¿no? Porque era un pesebre, ¿no? Es un lugar que es como un establo, en algún sentido, ¿no? Entonces, cómo se ve, ¿no? Cómo, a pesar de que se veía así, luego eh, José y María, ¿no? Sobre todo José, porque María estaba pues por dar a luz. Entonces José tomó este papel de arreglar el lugar, ¿no? Para que sea un poco más digno para lo que iba a suceder, ¿no? El nacimiento del Hijo de Dios. Oír lo que están diciendo, ¿no? Entonces, qué es lo que van diciendo María, José, cómo de repente el niño Jesús, como un bebé, ¿no? Balbucea, cómo sonríe, eh, bueno, oír, ¿no? También de repente qué es lo que dicen los pastorcitos, lo que cuentan los reyes magos, oír en general, ¿no? Qué es lo que van diciendo. Aquí también podemos, San Ignacio plantea en principio que no se haga esto, como que se respete, digamos, la historia, ¿no? Como alguien que ve, como que está ahí, pero de alguna forma a la vez no está, ¿no? Dependiendo del tipo de oración que estamos haciendo, creo que es posible incluso, digamos, en tratar de como que de interactuar con el lugar, ¿no? Como si le preguntásemos a la Virgen qué es lo que siente en esas circunstancias, ¿no? No solo contemplarla y ver cómo se siente, sino preguntarle, ¿no? ¿Qué es lo que siente? Y escucharla, ¿no? De escucharle qué es lo que siente, cómo se siente ella, cómo se siente José, ¿no? Entender también que cuando hacemos esta aplicación de sentidos, esta composición del lugar, em, o sea, estamos usando la imaginación, ¿no? Y también hay una acción de la gracia sobre la imaginación que utilizamos, pero eso, claro, no quiere decir que, no sé, al hacer una oración como esta, vamos a tener, o sea, lo que entendemos por medio de nuestra imaginación es de repente, o sea, no hay que entenderlo como una revelación en sí, ¿no? No es como que, o sea, no hay que entenderlo como algo, necesariamente algo así como que
ah, sí, ¿no? En mi oración estaba hablando con la Virgen y me dijo tal cosa. O sea, hay que evitar darle este nivel de verdad absoluta, pero sí también aceptar de que Dios, por medio de su gracia, nos puede ayudar a entender ciertas realidades por medio de esta forma, de esta metodología de oración, ¿no? Incluso a veces me puede revelar cosas o decir cosas que en un espacio así me ayuda a tener mayor apertura, ¿no? Que de repente sin la composición del lugar, ¿no? Si hubieses hecho una meditación sobre un texto incluso no el mismo texto bíblico, o un texto que hablaba sobre el nacimiento del niño Jesús, me hubiese quedado solo en ideas y no tanto en la experiencia, ¿no? Porque lo bonito también de la composición de lugares es que me lleva una experiencia sentida, ¿no? Y luego vamos a hablar un poco también de eso. Oler los aromas que acompañan el lugar y las personas, ¿no? Entonces aquí, ¿no? En este ejemplo, cómo olía el pesebre, ¿no? Cómo huele después de que nace Jesús, ¿no? Cómo huele el mismo Jesús, cómo huelen María, José, ¿no? En general, ¿no? Cómo este espacio se desarrolla y cada lugar también, ¿no? Tiene un olor, tiene, o sea, ver, ¿no? Cómo está dispuesto este espacio, ¿no? También, incluso, ¿no? En este ver también pensar, ¿no? Si María está sentada, arrodillada al lado del pesebre, cómo está, ¿no? En qué posición, igual José y así, sucesivamente. Gustar y saborear de los aromas, ¿no? Que vaya, bueno, en esta línea de oler. Y también puede ser de alimentos o de la presencia del lugar, ¿no? Este gustar también de las personas, ¿no? O sea, como que saborear el estar ahí, ¿no? Esta presencia. Y también en otras composiciones del lugar podría ser hasta de alimentos, ¿no? Dependiendo de qué cosa hacemos composición del lugar, ¿no? Tocar y abrazar espacios y personas del lugar contemplado, ¿no? San Ignacio recomienda mucho como que tocar el lugar donde estaba Jesús, tocar el lugar donde estaba María, donde estaba José, ¿no? Reverenciarnos ante este lugar, ¿no? Hasta de repente besar el lugar. Eh, en una aplicación un poco más abierta, también podríamos hasta abrazar a las personas, ¿no? De repente no tanto en una lectio divina, pero sí en una forma de oración un poco más abierta, ¿no? Y bueno, en general, ¿no? Esta aplicación de sentidos, ¿no? De la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, ¿no? Eh, y me parece que esta frase que está dentro de los ejercicios espirituales va muy, muy en línea con esta aplicación de sentidos, que también pues, se menciona en los ejercicios espirituales. Y es que San Ignacio dice, si no me equivoco, en el segundo punto, hablando de esta introducción antes de dar los ejercicios espirituales, ¿no? Dice, no el mucho saber harta y satisface al alma, más el sentir y gustar de las cosas internamente, ¿no? Entonces, este saber, ¿no? Es más propio, como decíamos también ayer, de la meditación, ¿no? La meditación nos ayuda a entender, a conocer, a meditar, a saber sobre diferentes realidades, sobre diferentes características de Dios, de la Virgen, de las virtudes, de mí mismo, y así sucesivamente, ¿no? Y es provechoso, ¿no? Pero más gusta, ¿no? Más satisface al alma el gustar y el sentir internamente, ¿no? Entonces, este estar en la presencia de Dios satisface más que lo que es propio de lo que sacamos de la meditación, ¿no? Este estar ahí, experimentar el estar ahí, ¿no? Y la composición del lugar, esta aplicación de sentidos es muy provechosa para poder sentir y gustar internamente de la presencia, de lo que contemplamos. Entonces, bueno, algunos beneficios que de repente ya hemos mencionado también algunos, de la contemplación del lugar, de la composición del lugar, en realidad debería decir ahí composición. En primer lugar, ¿no? La experiencia sensible por medio de la imaginación genera afectos y movimientos en el alma, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Ya sea de una lectura divina, como estábamos haciendo el ejemplo, o de otra forma de composición del lugar, porque de hecho yo le puedo aplicar también a mi oración personal, ¿no? Entonces puedo imaginarme, encontrarme ¿cómo es la imaginación? Puedo imaginarme a Jesús, no sé, o sea, como que estoy hablando con Jesús
en otro espacio en el cual yo me siento más cómodo, ¿no? Como por ejemplo, no sé, de repente la sala de mi casa, de repente en un café, ¿no? En un Starbucks, no sé, en un lugar en donde me sienta cómodo y pueda estar frente a él y conversar con él, ¿no? O de repente lo que necesito es más bien de parte de Dios la experiencia de un abrazo, ¿no? Y de hecho, claro, ¿no? Muchos de nosotros tenemos que decir eh, ¿no? Cosas como que cómo me gustaría que Jesús estuviese vivo, ¿no? En el sentido en su forma humana, ¿no? No en la forma de la Eucaristía, en medio de nosotros para poder abrazarlo o para que me abrace y me consuele, ¿no? Entonces, por medio también de la composición del lugar, nosotros podemos tener esta experiencia, ¿no? No es exactamente lo mismo, de hecho, ¿no? Pero sí es, por medio de la gracia, también se nos da la experiencia, ¿no? O sea, sentir el calor del cuerpo de Jesús cuando nos abraza, cuando estamos tristes, ¿no? Cómo actuaría frente a nosotros, ¿no? Qué gestos tendría, de repente también tomar como una base esta imagen del discípulo amado, ¿no? Que se echa sobre su pecho, cómo de repente Jesús pasa su mano sobre la cabeza para como consolarnos, ¿no? Entonces, esta experiencia sensible genera un movimiento en el corazón, genera un movimiento porque es una experiencia, ¿no? A pesar de que es por medio de la imaginación, es una experiencia, ¿no? Que me permite como que acercarme un poco más, ¿no? Y por medio de la imaginación experimentar, ¿no? Tocar, ver, gustar, oler. Entonces, tener una experiencia más concreta. Eh, También sobre la composición del lugar, ¿no? Se dice que es como ponernos a las puertas mismas de la contemplación mística, ¿no? Porque, por dos razones probablemente, ¿no? Una, porque la contemplación se basa sobre todo en una experiencia, ¿no? En un sentir, en un estar, no tiene un componente tan racional, sino más afectivo, ¿no? Y esto es pues lo propio de la composición del lugar, ¿no? Es una experiencia, es un sentir. Y además también porque por medio de la gracia Dios puede guiar nuestra imaginación a una realidad concreta, específica que nos quiera revelar, ¿no? Entonces de repente yo comienzo a imaginar una cosa y como que la oración se va desarrollando por sí misma y termina en otro lugar, o terminamos hablando de algo diferente a lo que yo quería conversar, como una dinámica normal de una conversación, ¿no? Que comienzas hablando de una cosa con un amigo y luego hablas de otra. Entonces, hay este componente pues un poco más contemplativo, ¿no? Un poco más de ver, de sentir, de estar, de gustar, del estar ahí también en ese lugar, ¿no? Se ejercitan además las potencias del alma, la memoria, el entendimiento y la voluntad, ¿no? La memoria en cuanto que recordamos, ¿no? Estos lugares, porque también para armar las realidades en nuestra imaginación tendemos a usar la memoria, ¿no? A utilizar, por ejemplo, para describir, ¿no? Un nacimiento o para describir un espacio de la Tierra Santa en donde Jesús estaba. Recordamos imágenes, ¿no? Recordamos sonidos, incluso, ¿no? Imaginamos cómo es la voz de Jesús, lo relacionamos a realidades que tenemos en nuestra memoria, ¿no? El entendimiento en cuanto a que de verdad como que profundizamos más en la escena, ¿no? En cómo se sentía, cómo se ve, eh, profundizamos en realidades por ejemplo, el cansancio físico de Jesús, o en el nacimiento, ¿no? El cansancio físico mismo de la Virgen, de José, de los pastorcitos que van hasta ahí, de los Reyes Magos que también han cruzado pues grandes extensiones para poder llegar hasta ahí. Y la voluntad, porque al final esta realidad afectiva me lleva a fortalecer mi voluntad para querer amar más a Dios. Porque, en primer lugar, porque contemplo una realidad de la vida de Dios, o porque contemplo un momento con Dios. Y en segundo lugar, porque este agradecimiento por la gracia que me ha permitido vivir esta experiencia, también me genera amor, ¿no? O sea, como me siento amado, quiero también amar, ¿no? Y el amor se ejerce pues por medio de la voluntad, ¿no? O sea, es una realidad afectiva en el amor, pero que se concreta en la realidad efectiva, ¿no? En el ejercicio de amar, ¿no? Que es un ejercicio pues voluntario. Y finalmente nos ayuda a crecer en intimidad y amor a Dios, ¿no? Sobre todo en esta experiencia de un Dios cercano, ¿no? Porque estamos ahí con Él, ¿no? Porque podemos tocarlo, porque podemos abrazarlo,
porque podemos reírnos con él, ¿no? Escuchar esta risa de Jesús, ¿no? Y por medio de la imaginación, ¿no? Imaginarlo, ¿no? Cómo sería, porque podemos imaginarnos cómo es que se desplaza en el lugar, cómo mira la gente, también en la lectio divina, ¿no? Cómo mira a los apóstoles, cómo sonríe Jesús, ¿no? Entonces nos ayuda a entender mucho más y a generar una intimidad particular con una persona que vamos conociendo mejor, ¿no? Puede ser también, así como es con Jesús, con Dios Padre, o con el Espíritu Santo, ¿no? Que también es una persona, a pesar de que de hecho normalmente la vinculamos con esta imagen de la paloma blanca, ¿no? Entonces sí, no podemos ejercitar esto de una forma, y es interesante también porque es una especie de forma medio infantil, pero a la vez es libre, es muy libre, ¿no? Entonces nos permite pues también interactuar con bastante libertad con Dios, ¿no? Esta aplicación de la composición del lugar, ¿no? Se puede hacer, como ya decíamos, en la lectura divina, en la oración personal, en el Santo Rosario y también de repente en la lectura espiritual, ¿no? En la lectura divina, en la composición del lugar de diferentes escenas del Evangelio, tanto escenas concretas del Evangelio en sí, ¿no? O sea, de la vida de Jesús, como de otras escenas, ¿no? De otras escenas del Antiguo Testamento, de los Hechos de los Apóstoles, probablemente sobre todo eso, porque claro, de las cartas de San Pablo, como más, como es una carta, más que una escena, de repente no aplica tanto, ¿no? Nos podemos imaginar a los gestos de Pablo cuando habla de esto, cómo lo escribe, qué es lo que piensa, de repente eso sí, ¿no? Pero de repente no tanto el estar en un lugar, ¿no? Entonces, para el lecto divina, la composición del lugar es muy provechosa, ¿no? Nos ayuda a entender mucho mejor qué cosa es lo que se estaba dando en ese lugar, quiénes estaban ahí, cuántas personas, qué edificios habían alrededor, ¿no? Cómo fue la experiencia de, por ejemplo, no me acuerdo quién es este, Zacarías, no recuerdo quién, ¿no? Que se trepa a un árbol y le dice al Señor, ¿no? Le daré la mitad de mis bienes, no, si es que le he fallado a alguien, le daré 4 veces más, ¿no? Si es que le he robado a alguien. Entonces, ver la experiencia, ¿no? De este hombre que trepa el árbol, ¿no? Cómo se siente, cómo a pesar de que se siente así, necesita no ver a Jesús, entonces dice, ya, me trepo el árbol, no importa. Eh, ¿No? Entender mejor, ¿no? Cómo se ve la gente, sus gestos, sus emociones, ¿no? Creo que es muy provechoso en ese sentido. En la oración personal, también, dependiendo de las realidades que queremos hablar con Dios, imaginar un espacio sobre todo, ¿no? Que es lo que decíamos antes. Vamos a profundizar un poco más sobre esto en el siguiente slide, que es el último. En el Santo Rosario también, ¿no? Porque en cada misterio contemplamos, meditamos sobre alguna realidad particular de la vida de Cristo, que normalmente también era partícipe de María. Entonces también, ¿no? Podemos, mientras que vamos rezando el rosario, contemplar, ¿no? Cómo era este lugar, cómo era el rostro de las personas, ¿no? Dependiendo de qué cosas, ¿no? El bautismo de Jesús, o en la pasión, o en la resurrección, o en la coronación de la Virgen Santísima en el cielo, ¿no? Tantas cosas que en realidad pues, se podrían contemplar, ¿no? Y componer el lugar, ¿no? En nuestra imaginación para poder aplicar los sentidos, ¿no? Cómo es esta experiencia, ¿no? Em, bueno, en la oración personal recordad que también podemos, como es un acto de la imaginación, podemos disponer de diferentes lugares para hacer esta oración, ¿no? Entonces, podríamos incluso pensar, ¿no? Por ejemplo, dependiendo del nivel de confianza también que tengamos para hacer esto, ¿no? Pero incluso, ¿no? De repente, no sé, ¿no? ¿Qué sería, pues, ¿no? Que Jesús, pasar la casa de Jesús, ¿no? Como que cuando estos discípulos se encuentran con Jesús y les dicen, Señor, ¿dónde vives? Y él dice, ¿no? Ven y verás, ven y verán, ¿no? Eh, bueno, entran a la casa de Jesús, se entiende, ¿no? Comparten el día con él. Entonces, pensar también eso, no sé cómo sería entrar a la casa de Jesús, de repente comer con él, ¿no? Esta experiencia también, porque también lo podemos asemejar a experiencias nuestras, ¿no? Como que haber comido con amigos, ¿no? Entonces, también cómo sería una experiencia similar con Jesús, de repente que ahí esté María, ¿no? O José, ¿no? Los tres, entonces también cómo sería esta dinámica. Y en la lectura espiritual también a veces se puede aplicar, ¿no? Creo que no es tan común,
porque no nos habla tanto de escenas, pero también de repente para algunas lecturas espirituales, por ejemplo, para novelas de santos, ¿no? Novelas bibliográficas de santos, se puede aplicar para entender, ¿no? Cómo era este espacio, cómo interactuaban las personas, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, ahorita una novela que es sobre la vida de San Francisco Javier, que es de los primeros jesuitas, ¿no? Entonces también cómo interactuaba él con San Ignacio, ¿no? Cómo se querían, ¿no? Esta hermandad, pero también esta relación de padre e hijo, que se forma en este vínculo espiritual que tienen, ¿no? Entonces también se puede aplicar de repente algunas lecturas espirituales, ¿no? Y para terminar, ¿no? Quería cerrar con esta composición del lugar en mi interior, ¿no? Y he puesto aquí esta imagen, ¿no? Que es un poco lo que trataba de explicar, ¿no? De que es interesante la posibilidad de crear para, no, para mí, ¿no? Un lugar, ¿no? Un lugar en mi imaginación en donde me encuentro con Dios, ¿no? Porque le doy un lugar a este encuentro, ¿no? Ya no es como que estoy aquí y de repente cierro mis ojos y comienzo a hablar con Dios, ¿no? Y sigo entendiendo que estoy aquí, ¿no? Sino como que en esta imaginación me entiendo en este lugar, ¿no? En un lugar que imagino, en el cual pues invito a Jesús a estar ahí conmigo, ¿no? Y Jesús, pues que además que sé que me ama, creo verdaderamente que vendrá, así como en la oración viene en espíritu, pues en este espacio de imaginación, también de alguna forma viene, ¿no? Y de repente se sienta conmigo así, ¿no? Como está aquí en una banca de una especie de parque, parece esto, o algún otro lugar que yo sienta o quiera encontrarme con él, ¿no? Incluso podría cambiar de lugar en el tiempo, ¿no? Podría ser en un templo, ¿no? Podría ser, y bueno, como decíamos antes, en la sala de mi casa, en tomarme un café con Jesús, ¿no? O de repente entrar en un espacio en el cual está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y claro, o sea, como la imaginación es capaz de disponer de estas realidades, vivir esta experiencia. Igual recordar, pues, ¿no? O sea, dejarnos guiar por nuestra conciencia, por la gracia, porque no es solo crear una historia, no es ese el hecho, ¿no? Sino más bien como que crear un espacio en el cual yo puedo hablar con Dios, ¿no? Que al final es lo que hago en mi oración en general, ¿no? Es decir, si no hiciese composición del lugar, igual hablaría con Dios, igual Dios interactuaría conmigo por medio de mi conciencia. El dar un espacio permite pues que sea una oración más libre, ¿no? Es un refugio seguro al cual puedo regresar. Entonces, cuando tengo una experiencia compleja, cuando de repente peque y quiera retornar a Dios, entonces puedo entrar a este espacio en mi imaginación y estar ahí con Dios, ¿no? Estar ahí con Dios, hablarle, de repente recurrir a Él para que me consuele si sufrí algo, y así diferentes formas, ¿no? Es pues un espacio de apertura, un lugar íntimo, ¿no? En el cual, al cual pues además solo puedo acceder por medio de mi imaginación y puedo invitar a Dios ahí, entonces solo podemos estar nosotros ahí de alguna forma, ¿no? Y es un espacio, perdón, para crecer en confianza, ¿no? Em, Igual no, porque en esta interacción también puedo de repente igual tocarlo, abrazarlo, escucharle, ¿no? De repente dejarle que me invite a algo, ¿no? Acompañarle, seguirle. Y así no puede ser en realidad creo, cualquier espacio, ¿no? Incluso podríamos imaginarnos en estos espacios de Nazaret, ¿no? Siguiendo a Jesús, ¿no? Cómo sería la experiencia y así, ¿no? De diferentes realidades en realidad. Entonces, es creo que muy provechoso porque de verdad me parece, y en mi experiencia personal también, es un gran recurso para hacer que la oración se vuelva más íntima y más concreta, ¿no? Más aplicable, entendible, porque a veces se nos hace difícil como que cerrar los ojos o con los ojos abiertos orar, porque sigo entendiendo que estoy en este lugar, ¿no? En cambio, cuando hacemos este ejercicio de la imaginación, como que me pierdo un poco mis pensamientos y eso me permite entrar un poco más a este espacio de oración, ¿no? En donde además está, pues Jesús, la Virgen, San José, Dios Padre, ¿no? Algún santo de repente con el que necesite hablar también. Entonces es pues un espacio provechoso para una oración personal también, ¿no?
Entonces, bueno, hasta aquí llegamos. Es bueno también, pues, igual antes de cerrar, ¿no? Mencionar que es bueno retroalimentar esta composición del lugar con, con realidades que conocemos, ¿no? Así pues, es propio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo sé que Jesús es justo y está lleno de caridad, ¿no? Yo sé claro, ¿no? Si en este espacio de oración digo, Señor, Señor, he pecado con tal cosa, y no, es evidente que Jesús no va a decir como que, no te preocupes, porque eso no sería propio de lo que Jesús diría, ¿no? O sea, si conocemos a Jesús de verdad, sabemos que Jesús no diría eso, ¿no? De repente me diría, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿No? Trataría de traerme perdón, ¿no? De invitarme a que me acerque a un confesionario, me abrazaría con su misericordia, porque tampoco me dejaría que me hunda en la culpa, ¿no? Pero seguramente no me va a decir como que, no pasa nada, ¿no? Porque Dios sabe, pues, que el pecado nos ata, no nos esclaviza. Entonces, naturalmente, no nos podría invitar, pues, a seguir pecando. Entonces, tener este contexto, ¿no? Para que también em, no nos imaginemos a alguien, ¿no? A un Jesús que nos dice cosas que no son reales o que no van en línea con lo que normalmente diría Jesús, o imaginarme una especie de oración en la cual al final me imagino un Jesús que me dice lo que quiero escuchar y no lo dejo ser, ¿no? Él, quien por medio de la gracia domine en este espacio de oración, para que o sea, abrir el corazón para que Él me diga lo que me tengan que decir, ¿no? En un espacio de mayor confianza, de mayor apertura. Porque también a veces necesitamos este espacio de confianza para escuchar realidades un poco más duras, un poco más difíciles de asumir. Entonces creo que este espacio nos ayuda mucho para poder hacer eso también, ¿no? Entonces ahora sí, hasta que llegamos, el día de mañana probablemente, si no me equivoco, comenzamos con ya los temas propios de ejercicios espirituales, em, ¿no? Aquellos temas que se ven, digamos, en el día a día. Y bueno, entonces mañana comenzamos con esos temas. Así que bueno, nos quedamos hasta aquí. Les mando un cálido abrazo y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho y espero que les haya servido mucho este tema.